Los hechos deben analizarse tal y como ocurrieron. En ¿Pa dónde vamos? Analizamos el panorama político y legislativo, ofreciendo claridad en un mundo polarizado y lleno de incertidumbre. Una alianza de La Voz del Derecho y Orsa. Esto es ¿Pa dónde vamos? Hola, bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio del podcast de Pa' dónde vamos, de Orsa con Alianza de la Voz del Derecho. Hoy estamos con Jan Basset, es profesor de la Universidad del Rosario, de Ciencia Política. Él es politólogo de la Universidad de Sciences Po en París, y doctor de la Universidad de París 3 en Europa. Estuvo acá, es nacionalizado en Colombia y se ha centrado en temas de democracia, de estudios políticos y de participación ciudadana en Colombia. Es una de las voces más autorizadas en tema de participación ciudadana. Y bueno, profe, muchas gracias por estar acá. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y también estamos con Samuel Carrillo, es analista en Norsa, Relacionamiento Estratégico. Hola Samuel, ¿cómo vas? Muy bien, Juan Pablo, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Un saludo al doctor Basset. Nosotros queremos hablar hoy de la consulta popular. Esta semana se negó en el Congreso, en el Senado de la República, la consulta con 49 votos en contra versus 47 a favor. Y queremos iniciar preguntando, desde la perspectiva de participación ciudadana, ¿usted cómo ve una consulta popular impulsada por el gobierno, por el presidente Petro, para tramitar una reforma laboral que fue negada, bueno, que hasta ese momento estaba en vilo su aprobación en el Congreso? Bueno, pues la consulta es un mecanismo de participación ciudadana perfectamente legítimo, vigente, reglamentado por la Constitución y la ley en Colombia, y eso digamos que es algo que cambia un poco de la forma como el presidente en su momento quiso empujar el tema de la reforma a la salud, por ejemplo, ¿no? En que hablaba de constituyente, pero sin realmente que sea una constituyente, y entonces pues termino hablando de pueblo constituyente y diluyendo un poco el tema ahí de cómo sería el mecanismo para empujar esta reforma en su momento. Aquí teníamos realmente una ruta viable institucionalmente, digamos. Entonces, esto es un cambio importante que hacía que de pronto la consulta había recogido algo más de apoyo, de pronto como camino que esta idea un poco fumosa de constituyente que movía el presidente antes. Añadiendo a esto que era sobre la reforma laboral, que era también mucho más popular de por sí que la reforma a la salud, que el gobierno nunca logró explicar muy bien y nunca logró suscitar el apoyo en la opinión pública que pretendía, ¿no? Yo creo que en el caso de la reforma laboral sí había algo más de apoyo. Entonces, pues ahí el gobierno había vuelto a encontrar una bandera, digamos, y una bandera viable. Y de hecho, pues se notó en las últimas encuestas que mostraban una favorabilidad un poco mejor del presidente. Y pues entonces con esta decisión del Senado, entonces por el momento la consulta no se organiza, entonces es una derrota por el gobierno, una derrota además porque porque pues yo creo que pensaban que tenían los votos necesarios, una derrota en particular por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que ahí tenía una especie de prueba de fuego en cuanto a su capacidad a mover el Congreso, pues no lo logró. Una derrota, pero pues hay que ver lo que pasa después, porque ahí la idea del Congreso fue un poco decir, bueno, no hacemos la consulta, pero revivimos
la reforma y entonces la tramitamos nosotros en el Congreso, ya en otra comisión, la cuarta. Entonces vamos a ver si por este camino se logra finalmente pasar la reforma laboral y si se logra, pues el gobierno siempre podrá decir que al menos logró que el Congreso le aprobara esta otra reforma, la segunda de las tres grandes que había tratado de impulsar desde el principio, la pensional, la de la salud y la laboral. Bueno, doctor Basset, a mí me surge una duda con base a lo que usted menciona y es, ¿qué lectura desde la academia se le puede hacer a que el Senado le haya rechazado al presidente un mecanismo legítimo, como usted lo mencionaba? Desde la academia, ¿qué tan mal está visto? Digamos, es un mecanismo legítimo, no significa que se tenga que emplear necesariamente, ¿no? Ahí es una cuestión de oportunidad y el Senado consideró que no valía la pena hacerlo. Eh, pues ahí es la posición del Senado, pero pues como no es una elección ordinaria, se necesita seguir todo un trámite para poder organizarlo. Y en Colombia todos los mecanismos suponen finalmente que los distintos poderes se pongan de acuerdo para acudir al mecanismo. No es el caso para la consulta, pero también el referendo, el plebiscito y todos los mecanismos, los otros mecanismos de participación ciudadana. Se necesita el acuerdo de todos los poderes, de cierto modo, y eso ha sido pensado particularmente para evitar que eso termine siendo una vía para uno de los poderes para pasar encima finalmente del otro, ¿no? Para hacer el quite a la división de poderes, de cierto modo. Entonces, aquí teníamos una situación en que había un desacuerdo entre el gobierno y el Congreso que duraba desde hace tiempo, un impasse político típico del régimen presidencial, ¿no? Eso se encuentra en muchas oportunidades y ahí pues había una vía de salida que podía ser acudir finalmente a la expresión directa de la ciudadanía mediante este mecanismo. Y de hecho, pues se emplea muchas veces para esto y justamente en los regímenes presidenciales para esto. Los estudios muestran que esos mecanismos son más populares en los regímenes presidenciales que los parlamentarios, justamente porque se utiliza así como una forma de desempatar cuando hay un desacuerdo entre los dos poderes. Pero en Colombia el procedimiento ha sido previsto para que los dos poderes al menos se pongan de acuerdo para acudir a esto. En este caso no fue el caso, pero pues de todos modos la presión hizo que el Senado retomó el trámite del asunto, de la reforma. Entonces, pues hemos salido por el momento del impasse, o por lo menos hay una vía para salir. Vamos a ver a dónde nos lleva, pero por lo menos avanzamos, digamos, ¿no? Es un poco la idea. De todos modos, el presidente podrá eventualmente, entonces, pues parece que ya decidieron volver a radicar la consulta. De pronto es un poco prematuro, habría que darle al Congreso la posibilidad de ver si efectivamente adopta la reforma de por sí, pero si no, pues sí, entonces el gobierno podría insistir de nuevo en la reforma y parece que algunos congresistas estaban en la posición de decir, bueno, listo, no hagamos la consulta, pero sí retomemos el trámite y si por esta vía tampoco se puede, quizás en una segunda oportunidad sí podría haber una mayoría para realizar la consulta. Bueno, y con base en esto también surge otra incógnita y es, en los últimos tiempos se ha venido reflexionando mucho alrededor de fortalecer la democracia. Es una discusión que se viene dando en la academia bien interesante y muchas veces uno de los temas es la confianza en las instituciones. Uno de esos temas es cómo fortalecer, o las incógnitas que surgen es cómo fortalecer la confianza en las instituciones. Este tipo de situaciones o de hechos, cuando se demuestra el contrapeso, por ejemplo, de la Corte Constitucional, o en particular que el Senado le diga que no al presidente, tiene un efecto positivo o quizás negativo en la percepción del pueblo, de la ciudadanía, alrededor de las instituciones. Depende cómo terminamos en este curso, digamos. Yo creo que por el momento lo que muestra el asunto es que las instituciones funcionan. Aquí hay un desacuerdo político y hay un pulso alrededor de esta reforma. Em,
vamos a ver finalmente si la consulta puede ser una salida o si se resuelve a través de la presión que suscita la posibilidad de organizar simplemente la consulta. Obviamente los que son partidarios de la reforma, pues que quizás veían en la consulta una vía posible. Los que se oponen, pues ven que el Congreso pues les camina y le funciona. Bueno, es el juego de las instituciones, de cierto modo. Me parece que donde puede haber un problema que termine en una impopularidad creciente de las instituciones es si, por ejemplo, seguimos en el impasse y si después de bajar la consulta, el Senado tampoco aprueba la consulta, eso sí sería, aprueba la reforma, perdón, eso sí sería ya problemático, pues que sea ni lo uno ni lo otro, de cierto modo. Me parece que después de todo este pulso, de cierto modo, ahí había una forma de desempatar que de pronto hubiera podido aceptar el Senado si no tenía definitivamente la intención de aprobar la reforma, pero pues veremos, ¿no? Parece que hay de todos modos, em, digamos que entre el gobierno y la oposición parece que hay todo un grupo en el Congreso que sí estaría dispuesto por lo menos a volver a discutir la reforma. Entonces, sí, a aprobar una reforma que quizás no sea exactamente lo que quería el gobierno en el principio, pero pues algo de lo que se proponía. Sí. Hablando sobre, usted menciona, digamos, menciona que fue quizás un poco apresurado volver a radicar esta consulta que ya pues se tiene fecha para el 19, el lunes 19 de mayo. ¿Cómo ve, diga, Petro salió a decir que iba a convocar unos cabildos, iba a convocar a la ciudadanía, a las bases? ¿Cómo ve usted la figura del presidente de la República llamando a convocar a este tipo de participación? Es decir, eh, desde un punto de vista no, digamos, no tan formal como lo haría un presidente de tramitarla normal, ¿cómo ve, digamos, sí, la figura de Petro llamando a convocar esto? Oye, yo creo que volvemos ahí al Petro de, al Petro de antes, que siempre llama a la calle y a presionar a través de la calle, y vimos que eso no le funcionó desde el principio. Todas estas protestas y la constituyente y el pueblo constituyente y no sé qué, pues ha habido, obviamente, pues ha logrado movilizar algo de sus partidarios, pero no son grandes movilizaciones populares que realmente pues logre impactar, sea en el Congreso, o sea siquiera en la opinión pública, ¿no? Lo que hemos visto es que en realidad, contrariamente a lo que parece creer o quiere hacer creer el presidente, no tiene esta capacidad de convocatoria. Y es muy difícil que la tenga desde el gobierno, ¿no? La movilización popular en la calle generalmente se da por la oposición política mucho más que desde el gobierno, ¿no? Pues no es absolutamente imposible que el gobierno movilice sus apoyos en la calle, pero pues es difícil realmente lograrlo. Eh, em, Porque crea una especie de ambigüedad finalmente, ¿no? Finalmente el presidente se termina comportando como si fuera el líder de la oposición, de cierto modo. Eh, Cuando él es el responsable de sacar adelante estas reformas, ¿no? Entonces es una forma de quitarse un poco la responsabilidad de encima y de decir que es el pueblo que lo tiene que hacer, de cierto modo, pues es un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, volvemos un poco a esto y me parece que esto no ha funcionado antes y no veo por qué funcionaría ahora. Yo creo que ahí la vía de la consulta era mucho más seria, digamos, era mucho más posible lograr lo que quería el gobierno a través de esto. Y en cuanto a volver a presentarla, bueno, pues ahí por el momento estamos en el tiempo del debate. A mí me parecía mucho más adecuada la posición que tenía Roy Barreras ahí en un mensaje en redes sociales que dijo, bueno, eh,
démosle otra oportunidad al debate al Congreso, y si definitivamente no se puede, pues ahí sí volvemos a radicar la consulta y asumir que esto era una especie de maniobra dilatoria de la oposición en el Congreso, de volver a plantear el debate, pero al mismo tiempo de no querer mover en su posición, y entonces ahí sí volvemos a la consulta, pero solamente después, y pues habría tiempo de hacerlo. Y ahora que se rechazó esta semana, ¿cómo ve esa reconfiguración de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues teniendo en cuenta que Benedetti no ha sido tan efectivo en el trámite de las reformas del presidente Gustavo Petro y teniendo en cuenta también la investigación en la que están los expresidentes del Congreso, Andrés Calle y Iván Name? eh, ¿Cómo queda la relación entre entre el Ejecutivo y el Legislativo de cara a esta última etapa del Congreso? Esta relación es terrible y lo ha sido desde la ruptura de la coalición en el segundo año de gobierno de Gustavo Petro, y una ruptura de coalición que decidió sin tener realmente una solución de recambio, ¿no? Y se notó durante todo su gobierno. El gobierno no ha logrado sacar adelante sus proyectos porque decidió, después de unos 6 o 8 meses de gobierno, pues acabar con esta coalición, pero pues sí, sin la posibilidad entonces de tener los apoyos necesarios en el Congreso. Entonces, lo que termina pasando en esos casos, cuando un gobierno no quiere negociar con los partidos políticos para lograr una coalición, pues es que el gobierno tiene que negociar congresista por congresista, y no solamente eso es un desgaste para el gobierno de cara a la opinión pública, sino que además puede terminar pasando exactamente esto que pasó, que dentro de estas negociaciones para tratar de convencer a los congresistas uno por uno, termine habiendo casos de corrupción finalmente, ¿no? Para tratar justamente de lograr el apoyo de esos congresistas a cambio de unos favores burocráticos o demás. Y entonces, pues esto termina siendo finalmente algo que golpea fuertemente al gobierno en la opinión pública. Entonces, eso no le funciona al gobierno como no les funcionó a ningún otro gobierno. Iván Duque en su momento también tenía el mismo problema, ¿no? Que quiso empezar el gobierno, su gobierno de espalda a los partidos, no le gustaban los partidos, quería gobernar solo con un grupo de fieles, y muy rápidamente entendió que eso no funciona en una democracia tan institucionalizada como la colombiana. Pues uno tiene que negociar y que hacer acuerdos para gobernar, ¿no? No se puede ahí impulsar una agenda de la nada si uno no tiene una mayoría en el Congreso. Entonces, la idea de esta institucionalidad es siempre negociar, siempre de tratar de buscar consensos, compromisos para sacar los proyectos adelante. Y pues Petro no jugó este juego, y el resultado es que no le ha ido muy bien en su capacidad de sacar adelante las reformas que pretendía. De acuerdo. Doctor, otra duda que puede surgir a raíz de esto es una de los argumentos que manifestaba el ministro del Interior Benedetti en el momento de la discusión, justificando como avanzar con la consulta y no con la apelación, una apelación que, pues, que ellos estaban respaldando y que después tuvieron que echarse hacia atrás. Quisiéramos entender qué tan sólido fue el argumento de que el gobierno justificara la consulta como jurídicamente necesaria por los tiempos que no tenía pues la reforma laboral, que no tiene, de hecho, los tiene Bueno, los apretados. tiempos son apretados, efectivamente, porque la sesión termina en un mes, pero pues yo creo que se puede, ¿no? Se ha visto, hubo otros casos, digamos, en que se ha visto las reformas pasar en el último momento. Yo creo que dado que está en el centro de la agenda política, pues yo creo que se puede perfectamente. Además, ha sido ya muy discutida antes, entonces, pues si hay voluntad política en el Congreso para sacarla adelante, pues se puede. Y el gobierno siempre tendría tiempo también para volver a radicar la consulta, eventualmente para que se realice antes de las elecciones, si eso es el caso. Anoten, de hecho, que
uno de los argumentos de la oposición para rechazar la consulta fue que se realizaba demasiado cerca de las elecciones. En realidad, nos acercamos cada vez más, ¿no? Eh, cuanto más postergamos el tema. Entonces, pues también la oposición podría tener interés de pronto a transar y a negociar y a pasar adelante la reforma en vez de aventurarse a una consulta que podría estar demasiado cerca de las elecciones en plena campaña electoral y en la cual pues el gobierno trataría de sacar esta bandera para hacer su propia campaña, en cierto modo. Ok, y ¿cómo se puede interpretar entonces el uso de una consulta en pleno año preelectoral con preguntas que parecen más simbólicas que técnicas? Como usted lo mencionaba, que estamos muy cerca de las elecciones. Entonces, ahí uno podría decir, estamos ante un intento de reordenar el debate con fines electorales más que programáticos. Sí, es un argumento. Por otro lado, en Colombia, dada la duración de los mandatos muy cortos que tenemos, estamos siempre en campaña electoral, de cierto modo. Entonces, es algo que siempre es un problema, pero sí, es una cosa que se había, por ejemplo, la consulta anticorrupción, ahí se decía mucho que eso podía influir demasiado sobre la campaña electoral y entonces se había acordado de hacerla después de las elecciones justamente para evitar eso, por ejemplo, ¿no? Aquí, pues la desconfianza que hay entre el gobierno y la oposición, pues impiden hacer eso porque básicamente el gobierno considera que si no se hace durante el mandato del presidente, pues no se hará nunca, de cierto modo, si gana la oposición en las elecciones. Entonces, bueno, obviamente siempre en esos mecanismos de participación ciudadana se hace política, ¿sí? Eso es inevitable y hasta cierto punto es normal, ¿no? Por más que esos mecanismos han sido pensados para la participación directa de la ciudadanía, hay siempre la idea un poco romántica que es una ciudadanía política que tiene que impulsar los temas y discutirla sin dejarse influenciar por los políticos. Obviamente las cosas no funcionan así, lo sabemos muy bien, son muchas veces o casi siempre los mismos políticos que proponen los temas, que los impulsan, que acuden a esos mecanismos y que obviamente hacen campaña aquí. Es inevitable, pero pues digamos, yo creo que esto es parte también de la democracia. Ok. El gobierno estaba muy confiado en que iba a tener el número de votos necesarios para que pasara la consulta ya hipotéticamente una vez hubiese sido aprobada. Entonces, ¿usted qué le ha seguido el tema de la participación ciudadana? ¿Cómo veía en ese escenario? ¿Cómo lo veía? ¿Lo veía viable? ¿Lo veía difícil para el gobierno? Porque ellos contaban con todos los votos y un poquito más de los que tuvo Petro en la segunda vuelta para llegar a ser presidente. Me parece que esos son cuentas alegres. De acuerdo. Obviamente será por descontado que ganaría el sí. Los que participarían en esta consulta pues son los interesados en sacar adelante la reforma. Pero pues ahí la cuestión es si la participación iba a ser suficiente para que el mecanismo sea válido. 30% que es el umbral y es un umbral elevado para una elección ordinaria. En las elecciones ordinarias nacionales, la presidencia se logra difícilmente 55% de participación. Entonces, para un mecanismo de participación ciudadana, no es tan evidente llegar a un nivel de 30%, ¿no? Ahí, pues, además, no están todas las fuerzas políticas participando. Los que se oponen en realidad le juegan a la abstención y no participan. em, Más entonces toda la apatía, todos los escépticos que pueden haber que no van a participar tampoco. Entonces es una apuesta realmente difícil, ¿no? Piensen que la consulta anticorrupción no pasó este umbral, estuvo cerca, pero no pasó, y no hay ningún tema tan popular como la lucha contra la corrupción y el rechazo a la corrupción en Colombia. Entonces,
era de todos modos muy complicado. Y en eso, digamos, yo no comparto tampoco el argumento, eso ha podido ser un argumento de la oposición que esta consulta está jugada de antemano. Yo no creo, ¿no? Yo creo que aquí hay que convencer a la gente de ir a votar y no es fácil. Y hay manera de hacer campaña, digamos, en contra del proyecto, diciendo que, bueno, pues que por más que sea popular de poner una regulación favorable a los trabajadores, pues eso también hace que el costo del trabajo formal sea más elevado y yo creo que la gente lo entiende también. Aquí hay un dilema y, pues un dilema que se trataría de discutir con alrededor de la campaña sobre esos mecanismos, ¿no? Bueno, doctor Basset, la duda que todos tenemos, nuestros oyentes, nosotros, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la agenda laboral, teniendo en cuenta que tenemos una reforma laboral revivida, proyectos de ley que emergieron para resolver problemas que en su momento, cuando fue hundida la reforma, eh, buscaban, buscan resolver a este punto el tema de la jornada laboral, la jornada nocturna? Entonces, ¿qué sigue? Si sacamos aquí como la bola de cristal, ¿hacia qué camino vamos? ¿Dónde está su lectura? ¿Qué nos cuenta por ahí? Bueno, no quiero hacer astrología, la verdad no lo sé, pero digamos que a mí me parece que hay muchos incentivos para el Congreso para sacar la reforma adelante. De pronto, sacarla adelante en una versión, como les decía, negociada, ¿no? No necesariamente con todos los puntos que el gobierno quería, pero con compromisos, con acuerdos que se pueden hacer, que logren unos avances en el sentido que el gobierno quería, pero pues quizás no todo. Y eso digamos que puede ser la solución ventajosa que de tener un Congreso. El Congreso es un mecanismo deliberativo que puede lograr justamente buscar soluciones medias, lo que la consulta no puede hacer. La consulta es sí o no, ¿cierto? El Congreso tiene la posibilidad acá de dibujar otra vía y de cambiar la posición inicial que era aún no cerrado por la mayoría de los congresistas a decir, bueno, pues si queremos realmente evitar la consulta, pues entonces busquemos una solución intermedia. Y yo creo que eso es una oportunidad para el Congreso. Si el Congreso insiste en hundir la reforma o dejar que se caiga por el fin de la sesión, me parece que no queda muy bien, ¿no? Y deja el gobierno con una bandera, o sea, le da credibilidad al discurso del gobierno que era de decir que el Congreso bloqueaba las reformas, que se oponía a las reformas favorables al pueblo, etcétera. Todo este discurso un poco agresivo que tiene el presidente desde el principio y eso va a ser un poco la tonalidad de la campaña. Ahí el Congreso tiene la posibilidad de quitarle un poquito este discurso al gobierno, pues mostrando que tiene también buena voluntad para negociar una reforma laboral que mejore, digamos, la protección de los trabajadores. Entonces, quizás podamos tener la oportunidad de llegar a una solución media y a una reforma laboral que pase por el Congreso y eso le quitaría al gobierno la bandera de la consulta, porque si no, el gobierno va a seguir con esta consulta y vamos a entrar muy rápidamente en una campaña muy agresiva en que pues el gobierno tendría más argumento en contra de la oposición para presentarla como una oposición que se opone a todo y que es antipueblo y que se opone a la soberanía del pueblo y qué sé yo, y eso va a enrarecer el clima desde ya en una campaña muy agresiva que se presentaría ahí de antemano. Y ya que toca el papel de la oposición en este último trámite legislativo, en este último periodo legislativo, ¿cómo ve usted la labor de la oposición? O sea, usted decía que hay entre el gobierno y la oposición una serie de actores políticos que estaban dispuestos a negociar y esto, pero el gobierno se ha centrado en que la oposición no quiere los derechos, que la oposición está, lo que acabo de decir, en contra del pueblo, en contra de las mayorías. ¿Qué
postura debería tomar la oposición en este caso o cree usted que debería tomar la oposición para que justamente esa narrativa no cale en estas elecciones y pues el lenguaje se, se dispare, digamos, el lenguaje sea más como polarizante, digamos, no en el sentido, en el sentido de algo negativo, digámoslo así. Pues yo Mm, creo que en realidad el tema es que hay dos oposiciones acá, ¿no? Es difícil hablar de la oposición en singular. Hay una oposición muy de derecha que efectivamente ha practicado una forma de obstrucción y es su papel, de cierto modo, frente a un gobierno de izquierda del que rechaza finalmente todos los aspectos, ¿no? Es el caso de centro democrático y de cambio radical en buena medida. Pero hay también otra oposición un poco más reflexiva, que es parte de la Alianza Verde, de la ex coalición de la Esperanza o de los partidos tradicionales, que está mucho más dispuesta a negociar y a discutir con el gobierno, y a veces se ha logrado, ¿no? Por ejemplo, en la reforma pensional, ¿no? Ahí sí el gobierno había logrado acuerdos mucho más allá del pacto histórico y de sus aliados más cercanos que tiene desde el principio. Entonces depende de cuál oposición estamos hablando y de la estrategia que quieren adoptar con respecto a esta reforma laboral y del posicionamiento que van a tener, que evidentemente, pues desde ya todos se están posicionando pensando un poco en 2026, ¿no? Y en las elecciones al Congreso que son ya muy cercas. Yo no lo quiero dejar ir sin antes hacerle una pregunta que nosotros tendemos a reflexionar mucho en Orsa. Usted ahorita mencionaba que para el futuro de lo que puede ocurrir, usted observaba que existen unos incentivos bien interesantes para el legislativo. Yo siempre he tenido la duda de cuáles son esos motivantes, qué es lo que determina el voto o la inclinación de los congresistas. ¿Usted cómo hace esa lectura? ¿Dónde están esos incentivos? ¿Cuál es lo que termina decidiendo la voluntad de un congresista? Uy, y yo creo que hay muchas cosas y depende de los congresistas, depende de los partidos, de las posturas. Eh, hay muchos tipos de congresistas y eso no está predeterminado, ¿no? Hay congresistas que se guían por consideraciones ideológicas muy cerradas, digamos, ¿no? Particularmente los que están muy marcados o en la izquierda o en la derecha. Hay unos que se dejan guiar más por consideraciones que tienen que ver con su base electoral y particularmente con los territorios, las regiones que representan. Eso es un factor que siempre entra en línea de cuenta. Hay muchos que piensan, hay muchos, no tantos, que piensan las posiciones de su partido, ¿no? De cómo juegan colectivamente para posicionarse con respecto al gobierno. Hay también entonces todo el juego de transacciones que puede existir con el gobierno y que incluye entonces efectivamente en el peor de los casos, casos de corrupción, ¿no? O casos de clientelismo en todo caso. Entonces hay de todo acá. Depende de los caracteres, depende de las posiciones que tengan los congresistas, depende de sus bases electorales muchas veces también. Ok. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo y gracias a la Voz del Derecho por este espacio. Entonces nos veremos en Con otra mucho oportunidad. gusto. Muchas gracias, doctor Gracias, Marcelo. profe. Un gusto.